Hermana Elena, con las manos ásperas por el trabajo y el corazón oprimido por la soledad, esperaba una miseria para sus 17 niños, en aquel orfanato desolado, enclavado en las faldas de la Sierra Nevada. Pensó que sería apenas una ración precaria para alimentar a las 17 pequeñas almas que Dios le había encomendado, en aquel lugar olvidado por el mundo y por la fortuna, donde solo la fe y la desesperación se daban la mano. Pero al mover aquel viejo armario, al sentir la madera gastada bajo sus dedos, un descubrimiento sensorial la paralizó: el sonido hueco de un compartimento oculto. Eso cambiaría a hermana Elena para siempre. ¿Ya imaginaste la angustia de despertar cada día, sabiendo que la única herencia de tu padre millonario fue la indiferencia y el despojo, mientras tus hermanos nadaban en oro? Parece guión de película, pero sucedió de verdad en un pequeño pueblo de Colombia en el año 1985. Y lo que hermana Elena encontró, entre el polvo y el olvido de aquel mueble, no era un mero recuerdo sentimental. Era la llave a un legado que reescribiría la historia de su familia y la de innumerables vidas, un impacto épico que trascendería el tiempo. Por favor, antes de que nos adentremos en esta historia que te dejará sin aliento, te pido que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir compartiendo relatos que conmueven y transforman. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás acompañando hoy? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas voces del alma. Ahora sí, continuemos, porque lo que viene, te aseguro, te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La vida de Elena, incluso antes de que el velo la abrazara y la transformara en hermana Elena, estuvo marcada por una profunda disonancia. Nació en el seno de una de las familias más acaudaladas y prestigiosas de la capital, los Sandoval, cuyo apellido resonaba con el eco de antiguas fortunas y un linaje inquebrantable. Su padre, don Fernando Sandoval, era un hombre de negocios implacable, cuya mirada penetrante podía sellar acuerdos millonarios o pulverizar a un competidor con una sola palabra. La casa familiar, una mansión barroca adornada con mármol de Carrara y tapices persas, era un monumento a la opulencia y un frío recordatorio de las expectativas que pesaban sobre cada uno de sus hijos. Pero Elena, desde muy joven, sintió un vacío en el alma que ni el oro más puro ni la seda más fina podían llenar. Sus hermanos, Ricardo y Patricia, se deleitaban en el brillo superficial de su existencia, compitiendo por la aprobación paterna a través de la ostentación y el seguimiento riguroso de las tradiciones familiares. Ricardo, el primogénito, era una réplica exacta de don Fernando, ambicioso y calculador, siempre un paso por delante en la consolidación del imperio familiar. Patricia, por su parte, se dedicaba a las galas benéficas y a las compras extravagantes, manteniendo una fachada de elegancia y altruismo que rara vez trascendía el umbral de su círculo social. Elena, en cambio, buscaba algo más profundo. Su corazón latía al ritmo de las historias de los desposeídos, sus ojos se fijaban en los rincones olvidados de la ciudad, donde la pobreza tejía sus redes implacables. Cada vez que intentaba expresar estas inquietudes, se encontraba con la pared de incomprensión de su familia, quienes veían sus aspiraciones como caprichos adolescentes, una fase pasajera, antes de que aceptara su destino predestinado a un matrimonio ventajoso y a una vida de lujo. La decisión de Elena de ingresar al convento, de renunciar a la riqueza, al apellido, a todo lo que la definía a los ojos del mundo y de su familia, fue un terremoto que sacudió los cimientos de los Sandoval. Don Fernando
Furioso y deshonrado, la consideró una traidora a su legado, una hija que había elegido la miseria y el desprecio en lugar del honor y la prosperidad que él le ofrecía. Las palabras que se cruzaron entre padre e hija aquel día, el día en que Elena se puso el hábito por primera vez, fueron tan cortantes como el cristal roto, dejando cicatrices invisibles que nunca sanarían. Él le advirtió que al cruzar aquel umbral dejaría de ser una Sandoval, que su nombre sería borrado de la historia familiar y que no esperara nada de él, ni en vida ni en muerte. Ella, con la voz temblorosa pero firme, le respondió que su verdadera riqueza no estaba en las arcas de su banco, sino en el servicio a Dios y a los más necesitados. Así fue como hermana Elena se adentró en el mundo de la caridad, en las faldas de la Sierra Nevada, donde el viento helado susurraba historias de olvido y donde las sonrisas de los niños eran el único sol. La eligieron para dirigir un pequeño orfanato, una casa humilde de paredes desconchadas y techos que se filtraban con cada lluvia, pero donde anidaba la esperanza y el amor. Durante años, hermana Elena dedicó su vida a esos niños, a esas almas que, como ella, habían sido, de alguna manera, abandonadas por el mundo. Aprendió a estirar cada moneda, a remendar ropas viejas, a consolar lágrimas y a celebrar cada pequeña victoria. El orfanato, más que un hogar, era su universo, y los niños, su verdadera familia. Las noticias de la vida exterior le llegaban como ecos distantes, susurradas por algún visitante ocasional o por los periódicos viejos que alguien donaba. Sabía que sus hermanos seguían prosperando, que el imperio Sandoval crecía, pero no había rastro de arrepentimiento o anhelo en su corazón. Su elección era su camino, y en él encontraba una paz que el lujo de su pasado nunca le había brindado. Un día, sin embargo, un mensaje escueto, sellado con el emblema de la notaría más prestigiosa de la ciudad, rompió la monotonía de su existencia. Don Fernando Sandoval había fallecido. La noticia no la sorprendió. Sabía que su padre era un hombre de edad avanzada, pero sí le provocó una punzada inesperada en el pecho, un dolor sordo que le recordaba el vínculo que alguna vez existió. La herida de su abandono se abrió de nuevo, por un instante, y la culpa y la tristeza se mezclaron con una indiferencia cultivada durante décadas. Pensó en sus hermanos, en el dolor que debían sentir, aunque sabía que para ellos la muerte de su padre sería también la llave a una fortuna aún mayor. El mensaje solicitaba su presencia en la lectura del testamento, una formalidad, según intuía. Una última aparición en el escenario de la riqueza que había rechazado. ¿Qué clase de despedida le aguardaría en la última voluntad de un hombre que la había desheredado en vida? La curiosidad y un resquicio de esperanza infantil se mezclaban con el temor de revivir el desprecio de su familia. No podía saber que esta formalidad sería el inicio de un viaje inesperado, un viaje que la llevaría a descubrir un secreto que su padre había guardado con celo y que cambiaría no solo su destino, sino el de aquellos a quienes dedicaba su vida. La vieja casona de los Sandoval, ahora silente y fría, aguardaba su regreso, un regreso cargado de ecos del pasado y promesas de un futuro incierto. Ella no tenía idea de que su herencia, o la falta de ella, sería la clave de un misterio mucho más grande que el dinero. El día de la lectura del testamento amaneció bajo un cielo gris y una llovizna persistente, como si el propio clima reflejara la solemnidad y la melancolía del evento. Hermana Elena, vistiendo su austero hábito y con los viejos zapatos cubiertos de barro del camino, se sintió una extraña en su propia historia al cruzar el umbral de la mansión Sandoval. El aire dentro de la casa era pesado, impregnado del olor a cera vieja, flores marchitas y la leve fragancia de los perfumes caros de sus hermanos.
Ricardo y Patricia la recibieron con una mezcla de sorpresa y fría cortesía, sus miradas deslizándose sobre su figura humilde, juzgando sin disimulo la brecha que los separaba. Patricia, vestida de luto riguroso pero impecable, apenas le dirigió una sonrisa forzada. Ricardo, con el rostro serio y autoritario, solo le ofreció un asentimiento de cabeza, sus ojos ya calculando las cifras que estaban por revelarse. El salón principal, donde solían celebrarse las fiestas más suntuosas, ahora estaba dispuesto de manera sobria, con el notario, un hombre de rostro adusto y anteojos de montura fina, sentado detrás de un imponente escritorio de caoba. Los abogados de la familia, con sus trajes oscuros y maletines de cuero, formaban una muralla silenciosa a los lados. La atmósfera estaba cargada de expectación, de esa tensión palpable que precede a la revelación de grandes fortunas. Los ojos de Ricardo y Patricia brillaban con una mezcla de dolor por la pérdida de su padre y una anticipación casi febril por el inminente reparto de la herencia. Hermana Elena, por su parte, se sentó en una silla apartada, como una sombra en la esquina, su presencia casi olvidada por los demás. No esperaba nada, no deseaba nada, solo cumplir con el formalismo y regresar a su orfanato, a sus niños, a su verdadera vida. Pero una parte de ella, una pequeña y vulnerable parte, aún albergaba la secreta esperanza de que en las últimas palabras de su padre hubiera un atisbo de reconciliación, un gesto final de amor que pudiera aliviar la cicatriz de décadas de distanciamiento. El notario aclaró su garganta y el silencio se hizo aún más profundo. Comenzó la lectura con la voz monótona y formal, enumerando propiedades, acciones, cuentas bancarias, obras de arte, joyas, todo el vasto imperio que don Fernando Sandoval había construido con mano de hierro. Ricardo y Patricia escuchaban con atención, sus rostros tensos, sus ojos siguiendo cada palabra, cada cifra, calculando mentalmente el valor de cada activo. La fortuna era colosal, superando incluso sus ya elevadas expectativas. Las miradas de complacencia comenzaron a aparecer en sus rostros a medida que el testamento distribuía los bienes más valiosos entre ellos, asegurando su prosperidad y su posición en la sociedad por generaciones. El notario continuó por largo tiempo, detallando cláusulas y legados, menciones a instituciones benéficas menores, pero nada para hermana Elena. La esperanza que había anidado en su pecho comenzó a desvanecerse, sustituida por una resignación conocida. Finalmente, cuando parecía que la lectura estaba por concluir, el notario hizo una pausa, ajustó sus anteojos y miró directamente a hermana Elena. La mención de su nombre en aquel contexto, después de tanto tiempo, fue como una bofetada helada. Y a mi hija, Elena Sandoval, conocida como hermana Elena, quien ha elegido un camino de servicio y renuncia, le lego el viejo guardarropa de roble que se encuentra en mi estudio, el mismo que usó en su infancia. Un murmullo de incredulidad y sorpresa recorrió la sala. Ricardo frunció el ceño. Patricia soltó una risita ahogada que intentó disimular con un pañuelo. Las miradas de los abogados y del notario se posaron en hermana Elena, una mezcla de curiosidad y lástima. El legado era un insulto apenas velado, una última bofetada del padre a la hija que lo había deshonrado. El viejo guardarropa, un mueble que apenas valía para leña, una burla cruel en medio de una fortuna faraónica. Hermana Elena sintió un rubor subir por sus mejillas, no de vergüenza por la miseria de la herencia, sino por la crueldad de su padre. La humillación era pública, el desprecio final. La pequeña chispa de esperanza se extinguió por completo. La amargura se instaló en su corazón. Ella no sabía que ese mueble, aparentemente insignificante, era la puerta a un legado mucho más valioso que cualquier fortuna material,
un legado que su padre había escondido a plena vista, desafiando a aquellos que solo veían el mundo a través del prisma del dinero. La ironía de la situación, el viejo guardarropa en contraste con la vasta fortuna, era tan hiriente como reveladora. Sin embargo, lo que hermana Elena no podía imaginar era que ese desprecio público sería el detonante de una cadena de eventos que desvelaría los secretos más profundos de su familia. El viaje de regreso al orfanato se sintió más largo y desolador que la ida. Hermana Elena no pronunció palabra alguna. El silencio de su interior era más pesado que el de la noche. Las palabras del notario, la risa ahogada de Patricia, la mirada de desdén de Ricardo, todo se repetía en un eco tormentoso en su mente. La humillación, aunque esperada, había calado hondo. No por el objeto en sí, el viejo guardarropa, que no tenía ningún valor material en su vida de renuncia, sino por el mensaje implícito. Su padre, incluso en la muerte, se negaba a reconocerla, a perdonarla, a ofrecerle un mínimo de afecto o consideración. Era como si, hasta el final, hubiera querido castigarla por su elección de vida, por haber desafiado las expectativas de los Sandoval. Se sintió más sola que nunca, no solo abandonada por su familia de sangre, sino también por el recuerdo de un padre que jamás la había comprendido realmente. El orfanato, con sus paredes agrietadas y sus techos goteando, nunca le había parecido tan vulnerable, tan precario. Los 17 niños dependían de ella, de su capacidad para conseguir el pan de cada día, el techo sobre sus cabezas, y ahora, con la esperanza de una ayuda económica final por parte de su padre definitivamente aplastada, la realidad de la escasez se hacía aún más palpable, más amenazante. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría mantener aquel refugio de almas inocentes si cada puerta se le cerraba, incluso la de su propia sangre? Días después, con un préstamo a duras penas conseguido y la ayuda de un viejo carpintero de la aldea, hermana Elena organizó la recogida del legado. No quería volver a la mansión, pero el mueble, por insignificante que fuera, era parte de su pasado, un eslabón tangible con su niñez. El camión chirrió al detenerse frente a la imponente verja de la mansión. Ricardo, a través de una sirvienta, dio instrucciones para que el guardarropa fuera entregado en la parte trasera, evitando cualquier contacto directo. La indiferencia era un muro de hielo. El viejo guardarropa de roble no era ni majestuoso ni bien conservado. Sus puertas estaban desajustadas. La madera, oscurecida por el paso del tiempo y por la humedad, mostraba rasguños profundos y una capa de polvo que delataba décadas de abandono en algún rincón oscuro del estudio de su padre. Era un mueble grande, pesado, con detalles tallados a mano que alguna vez debieron ser elegantes, pero que ahora parecían tristes y olvidados. Al verlo, hermana Elena sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente ese mueble en su infancia, en su habitación. Era allí donde guardaba sus tesoros de niña, pequeñas piedras pulidas, dibujos secretos, cartas imaginarias. Era un refugio, un escondite de sus sueños más íntimos. Verlo ahora, despojado de todo esplendor, relegado al olvido, era como mirar un espejo de su propia relación con su familia, una metáfora de lo que ella misma representaba para ellos. El carpintero y otro hombre batallaron para cargar el pesado mueble en la parte trasera del camión. El viaje de regreso fue lento y tortuoso por los caminos sinuosos de la montaña. La lluvia había convertido el camino en un lodazal y el camión avanzaba con dificultad, chirriando y traqueteando. Hermana Elena, sentada junto al conductor, se aferraba a la idea de que ese mueble, por lo menos, podría servir para algo útil en el orfanato. Quizás para guardar las mantas viejas o los pocos juguetes que los niños tenían. Cualquier cosa era mejor que nada. Finalmente,
El camión llegó al orfanato. Los niños, al ver el imponente y maltrecho mueble, salieron corriendo con curiosidad y alegría. Para ellos, cualquier cosa nueva era una novedad, un evento emocionante. Sus pequeños ojos brillaban. «Hermana Elena, qué grande», exclamó una de las niñas, señalando con el dedo. Otra preguntó, «¿Es un regalo para nosotros?». Hermana Elena le sonrió con una tristeza mezclada con ternura. «Sí, mis pequeños. Es un guardarropa. Quizás podamos guardar aquí nuestras cosas». La verdad era que el orfanato, además de carecer de casi todo, carecía de espacio. Cada rincón estaba ocupado, cada estante atestado. El guardarropa era un estorbo, una carga, pero la hermana se negaba a desechar el único objeto que su padre le había legado. Lo instalaron en una esquina del salón principal, el único lugar lo suficientemente grande para acogerlo, donde desentonaba terriblemente con la sencillez del mobiliario existente. Su presencia era un recordatorio constante de la brecha entre su pasado de opulencia y su presente de humildad, una herida abierta. La noche llegó, y con ella el silencio que permitía a los pensamientos volar libremente. Hermana Elena, incapaz de dormir, se levantó y se acercó al guardarropa. Sus manos se deslizaron sobre la madera áspera, sintiendo las marcas del tiempo, las imperfecciones. Un olor a cedro viejo y a humedad emanaba de él. Cerró los ojos y por un momento se vio de niña, escondiéndose en él, riendo, soñando. La nostalgia la invadió. Fue entonces, en medio de aquel silencio y aquellos recuerdos, cuando sintió algo distinto. Sus dedos rozaron una hendidura inusual en uno de los paneles laterales, un punto ligeramente elevado, apenas perceptible. Una curiosidad inesperada la invadió, una pequeña chispa de misterio en la oscuridad de su desazón. ¿Sería simplemente el efecto de la madera envejecida o había algo más? Algo que sus hermanos, cegados por la avaricia, jamás habrían notado. Aquella insignificante irregularidad en la madera se convertiría en el primer eslabón de una cadena de descubrimientos que desvelarían un secreto celosamente guardado, un secreto que su padre, con una astucia insospechada, había escondido para ella, y solo para ella, desafiando las expectativas de todos. La presencia del viejo guardarropa en el salón del orfanato era un enigma silencioso. Los niños, al principio curiosos, pronto lo integraron en sus juegos. Se escondían dentro, sus risas resonando en el interior hueco, o lo usaban como telón de fondo para sus improvisadas obras de teatro. Para hermana Elena, sin embargo, el mueble era más que un simple objeto. Era un fantasma de su pasado, un eco tangible de una vida que había dejado atrás y un recordatorio constante del desprecio final de su padre. Cada vez que pasaba junto a él, un escalofrío le recorría la espalda. Decidió que, si iba a quedarse, al menos debía estar limpio y presentable. Armándose de un trapo húmedo y un cubo de agua jabonosa, se dispuso a frotar la superficie de roble, intentando devolverle algo de su antiguo brillo. El olor a polvo y a encierro se mezclaba con el aroma del jabón, creando una atmósfera melancólica. Mientras limpiaba los paneles laterales, sus dedos volvieron a encontrar aquella hendidura, aquella irregularidad que había percibido la noche de su llegada. Esta vez, con la luz del día y una determinación renovada, la examinó con más atención. No era una simple imperfección de la madera. Era una pequeña protuberancia, casi invisible a simple vista, cubierta por capas de barniz y suciedad. Parecía un pequeño botón o una cabeza de clavo mal camuflada. Con el pulgar ejerció una ligera presión. Nada. Intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, empujando y girando al mismo tiempo.
Un leve clic seco, apenas audible, rompió el silencio del salón. El sonido la sobresaltó. ¿Qué había sido eso? Se apartó del guardarropa, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo una mezcla de aprensión y una punzada de emoción. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si había algo escondido? ¿Y si el desprecio de su padre no era tan absoluto como parecía? Pero inmediatamente se reprendió a sí misma por tal ingenuidad. Su padre, don Fernando, era un hombre calculador, no un sentimentalista. Seguramente era solo el mecanismo de una cerradura vieja o la madera que cedía al paso del tiempo. Sin embargo, la curiosidad, una semilla sembrada por aquel clic, ya había echado raíces. Se arrodilló. Volvió a examinar el panel, buscando la fuente del sonido. Sus ojos recorrieron la superficie y fue entonces cuando lo vio. Justo debajo de donde había presionado, una línea fina, casi invisible, se extendía a lo largo del borde de un panel. Era una unión, una junta que no parecía pertenecer a la estructura original del mueble. Con la uña intentó introducirse en la rendija, sintiendo la resistencia de la madera. El nerviosismo le temblaba en las manos. Tomó un pequeño cuchillo de cocina del refectorio y con la punta fina, con extrema delicadeza, comenzó a raspar la suciedad y el barniz seco que cubrían la rendija. Poco a poco, la línea se hizo más visible, revelando lo que parecía ser el borde de un panel secreto. Sus dedos, callosos por años de trabajo, temblaban ligeramente. La respiración se le aceleró. Cuando logró despegar una pequeña parte del panel, un aroma distinto, a madera antigua y a algo metálico, invadió el aire. Con cuidado, usando la punta del cuchillo como palanca, el panel cedió por completo, revelando un compartimento oculto en el interior del grueso roble. El hueco era estrecho, apenas lo suficiente para albergar un objeto pequeño. En su interior, envuelto en un paño de lino amarillento y cubierto por una fina capa de polvo, descansaba un objeto de metal oscuro. El corazón le dio un vuelco. No era una cerradura, no era un desperfecto, era un secreto. Con manos temblorosas, hermana Elena extrajo el objeto. Era un cofre pequeño y antiguo, de hierro forjado, con cierres oxidados y un grabado en la tapa que apenas se distinguía bajo la pátina del tiempo. No era grande, no era ostentoso, pero su presencia en aquel lugar oculto era una revelación. ¿Qué contenía aquel cofre? Su mente se disparó, imaginando desde joyas familiares hasta documentos antiguos. Quizás el verdadero testamento, una disculpa, una explicación. La idea de que su padre, el hombre frío y calculador, hubiera orquestado un secreto tan elaborado, la dejó sin aliento. La adrenalina le recorría las venas. Los niños, ajenos a su descubrimiento, seguían jugando en el patio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando el polvo danzante en el aire y el brillo metálico del cofre en sus manos. En aquel instante, el guardarropa dejó de ser un símbolo de desprecio para convertirse en un portal hacia lo desconocido, una caja de Pandora que prometía respuestas a preguntas que hermana Elena había cargado consigo durante toda su vida. No sabía que el contenido de aquel cofre no era lo que se esperaba, sino algo que revelaría una verdad sobre su padre y sobre el concepto de riqueza que cambiaría su perspectiva para siempre y que pondría en jaque todo lo que creía saber sobre su herencia. El pequeño cofre de hierro forjado descansaba pesado en las manos temblorosas de hermana Elena. El metal frío y rugoso parecía vibrar con una energía propia, conteniendo siglos de secretos. Los cierres oxidados, casi fusionados con el cuerpo del cofre, eran un desafío. Los niños, atraídos por la quietud inusual de la hermana, se acercaron con sus ojos curiosos, viendo el objeto misterioso que había sacado del guardarropa. «¿Qué es eso, hermana Elena?»,
preguntó una niña con la voz llena de asombro. Parece un tesoro de piratas, añadió otro, los ojos muy abiertos. Hermana Elena apenas los escuchó. Su mente estaba en ebullición. La posibilidad de un tesoro, de una ayuda para el orfanato, se mezclaba con el temor a la decepción. ¿Sería otra burla de su padre? ¿O quizás un gesto final de arrepentimiento, una manera de enmendar los años de distanciamiento? Las imágenes de un cofre lleno de joyas, de lingotes de oro, de fajos de billetes, destellaban en su mente una fantasía a la que se resistía a ceder, pero que era innegable. La necesidad del orfanato era tan grande que la esperanza, por mínima que fuera, era un bálsamo. Con la ayuda de un destornillador viejo y mucha paciencia, hermana Elena logró liberar los cierres oxidados. El clic metálico al soltarse fue un sonido rotundo, definitivo, que se sintió como el desenlace de un larguísimo preludio. Todos los niños se agolparon a su alrededor, conteniendo la respiración. Sus pequeños rostros reflejaban una mezcla de asombro y excitación, compartiendo la tensión del momento. Hermana Elena cerró los ojos por un instante, respiró hondo y con la punta de los dedos levantó lentamente la pesada tapa del cofre. El interior se reveló. No había oro. No había joyas deslumbrantes. No había fajos de billetes, ni siquiera una moneda reluciente. Solo un puñado de papeles amarillentos y una carta sellada con un viejo sello de cera, junto a algunas fotografías descoloridas. Un suspiro de decepción se escapó de la garganta de los niños, y hermana Elena sintió un vacío gélido en el estómago. La imagen de las joyas se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de la pobreza, de la escasez. Su primera reacción fue de profunda tristeza, casi de desesperación. Otra vez la ilusión se desvanecía, la esperanza se convertía en ceniza. Su padre, incluso en la muerte, parecía haberle tendido una trampa emocional, un último juego cruel. ¿Era esta otra burla, un recordatorio de que su herencia era el vacío? Recogió los papeles con dedos temblorosos. Eran documentos antiguos, algunos con sellos oficiales, otros manuscritos, difíciles de leer por la tinta desvanecida. Había viejos títulos de propiedad de tierras que ni siquiera existían ya. Documentos comerciales de empresas que habían desaparecido con el tiempo, y algunas actas notariales que parecían haber perdido todo su valor. Las fotografías mostraban a personas desconocidas, rostros serios de principios de siglo, hombres con bigotes elaborados y mujeres con vestidos pomposos, todos figuras de un pasado lejano y ajeno. Nada de valor, al menos no a primera vista. La amargura la invadió. ¿Para esto había pasado por tanto? ¿Para esto había enfrentado la humillación de su familia y la burla de su padre? Su mirada se posó en la carta. Era un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, con su nombre, Elena, escrito en una caligrafía elegante y familiar, la de su padre. El sello de cera, ya agrietado, tenía grabado el monograma de la familia Sandoval. La curiosidad, eclipsada por la decepción, resurgió con una fuerza renovada. Esta carta era personal, directa y no formaba parte del testamento oficial. ¿Qué le diría su padre en esta última comunicación? Una explicación, una disculpa, una confesión. La sola idea de que pudiera haber una nota de arrepentimiento o un mensaje de amor la llenó de una expectativa nueva y profunda, tan intensa como la decepción inicial. Los niños, al ver su atención fija en la carta, se silenciaron, sintiendo la solemnidad del momento. No había dinero en el cofre, pero sí había algo que prometía una verdad, una revelación, un legado quizás no monetario, pero sí emocional, que podría ser mucho más valioso. La carta en las manos de hermana Elena era más que un simple papel,
Era un puente hacia el pasado, una última oportunidad para comprender a su padre y quizás para sanar una herida de décadas. No sabía que las palabras contenidas en ese sobre desafiarían todas sus preconcepciones sobre el valor, la familia y el verdadero significado de la riqueza, revelando un plan maestro que su padre había orquestado con una sabiduría y un amor que ella nunca le había atribuido. Con las manos temblorosas, hermana Elena rompió el sello de cera. El papel crujió suavemente mientras desdoblaba la carta, su corazón latiendo en un ritmo frenético. El olor a papel viejo y a la tinta desvanecida llenó sus fosas nasales, evocando recuerdos lejanos y una sensación de intimidad. La letra de su padre, pulcra y firme, a pesar de los años, se extendía a lo largo de varias páginas. Comenzó a leer en silencio, con los niños a su alrededor, observándola con la misma expectación contenida. La primera frase la golpeó como una ráfaga de viento helado. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya he partido de este mundo y que has encontrado este cofre, un último resquicio de mi voluntad que mis otros hijos, cegados por el brillo del oro, jamás notarían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de su padre eran una mezcla de sabiduría y amargura, una crítica velada a la avaricia de Ricardo y Patricia. Continuó leyendo, sumergiéndose en la voz escrita de su padre, una voz que no escuchaba desde hacía décadas. Él hablaba de su arrepentimiento, de la dureza con la que la había tratado al elegir la vida religiosa. Confesaba que, aunque al principio sintió vergüenza y deshonra por su elección, con el tiempo había llegado a comprender la pureza de su vocación, la nobleza de su espíritu. Nunca fui capaz de expresar mi orgullo por la mujer en que te convertiste, Elena, escribía. Mi orgullo se escondió detrás de mi obstinación y mi incapacidad de aceptar que existía una riqueza mayor que la material. Te juzgué con la misma vara con la que me medía a mí mismo, y eso fue mi mayor error. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de hermana Elena, silenciosas, cálidas, un torrente de emociones contenidas durante años. Su padre, el hombre de negocios implacable, el corazón de piedra, estaba revelando una faceta de sí mismo que ella nunca había imaginado. La carta explicaba la razón del testamento público, de la burla del guardarropa viejo. Sabía que si te legaba dinero o propiedades directamente, tus hermanos lo considerarían una afrenta y harían todo lo posible por arrebatártelo. Mi voluntad sería impugnada, y tú, en tu bondad, no querrías entrar en un litigio. Por eso, ideé este plan. Un pequeño cofre, escondido en un objeto sin valor aparente, solo para ti, mi hija, la única que vería más allá de lo superficial. La explicación la dejó sin aliento. Su padre no la había abandonado. La había protegido a su manera, con una astucia digna de un genio estratégico. Pero si no había dinero en el cofre, ¿cuál era el propósito de todo aquello? La carta continuaba con un tono más enigmático. Lo que te he dejado en este cofre no es oro, Elena, ni plata. Es algo mucho más valioso, algo que te permitirá construir un legado que durará mucho más que cualquier fortuna material. Dentro de estos papeles y entre líneas encontrarás las pistas para descubrir el verdadero tesoro de los Sandoval. Un tesoro que mis antepasados y yo mismo hemos custodiado. Pero solo tú, con tu corazón puro y tu dedicación a los demás, podrás descifrarlo y utilizarlo para el bien. Hermana Elena revisó los papeles de nuevo, con una perspectiva completamente diferente. Los antiguos títulos de propiedad, los documentos comerciales, las fotografías descoloridas, ya no eran simples papeles viejos, eran piezas de un rompecabezas.
Los documentos de propiedades que no existían ahora adquirían un nuevo significado. ¿Eran acaso claves, acertijos? ¿Podrían esos papeles aparentemente sin valor señalar un camino, un lugar, un recurso? La idea la sobrecogió. Su padre, un maestro del ajedrez financiero, había planeado esto meticulosamente, incluso desde la tumba, con una visión que trascendía la muerte. El testamento público era una distracción, una cortina de humo para sus hermanos, mientras que el verdadero legado estaba escondido a plena vista, esperando a ser descubierto por la única persona que no lo buscaría por ambición. La carta revelaba una red de propiedades y conexiones que se creían perdidas en el tiempo, un entramado complejo que solo su padre, en su genialidad, podría haber diseñado para su hija más amada. La hermana Elena no sabía que la verdadera riqueza no era el oro, sino el conocimiento y el poder de transformar vidas. Las palabras de la carta se grabaron a fuego en el corazón de hermana Elena. El verdadero tesoro de los Sandoval. La frase resonaba en su mente como un eco profundo y misterioso. Con la respiración entrecortada y los ojos aún húmedos, volvió a examinar los papeles dentro del cofre. Ya no eran montones de pergaminos incomprensibles. Ahora eran un mapa, un laberinto de pistas que su padre había tejido con la maestría de un narrador. Había allí viejas escrituras de fincas rurales que se daban por perdidas, documentos de sociedades anónimas extintas que controlaban derechos de agua en zonas remotas y certificados de inversión en proyectos agrícolas que nunca llegaron a término, pero que poseían vastas extensiones de tierra fértil. Aquello no era dinero en efectivo, ni acciones fáciles de liquidar. Era mucho más complejo y requería una profunda comprensión del contexto histórico y legal, una comprensión que solo un hombre como don Fernando Sandoval podría haber tenido. La carta continuaba, ofreciendo directrices sutiles, frases que ahora cobraban un doble sentido. Recuerda, Elena, la tierra es el origen de toda verdadera riqueza, y el agua es su sangre. Donde los hombres vean desierto, busca el manantial oculto. Esta frase, que antes habría parecido una simple reflexión filosófica, ahora era una clave, una instrucción precisa. Los documentos, que en principio parecían solo un revoltijo de historia familiar, se estaban transformando en una hoja de ruta hacia una fortuna latente, inactiva, pero inmensa. Hermana Elena, con una determinación renovada, pasó días y noches estudiando los papeles. Los niños del orfanato, aunque extrañados por la nueva obsesión de la hermana, la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella, con la ayuda de una vieja enciclopedia y mapas antiguos que encontró en la biblioteca del pueblo, comenzó a trazar conexiones, a unir los puntos que su padre había dispersado a lo largo de décadas. Los documentos de una empresa de exploración minera que había fracasado hace 50 años mencionaban extensas propiedades en una región montañosa, aparentemente sin valor comercial. Sin embargo, la carta de su padre hacía un guiño a la persistencia donde otros abandonaron. ¿Significaba aquello que había algo más que minerales en esas tierras? La clave estaba en la visión de su padre, en su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían el fracaso. Mientras desentrañaba el enigma, hermana Elena se daba cuenta de que el verdadero tesoro no era solo un cúmulo de bienes materiales, sino la visión de su padre, su genio estratégico, su capacidad para anticipar el futuro y para ver más allá de lo evidente. Él había invertido en proyectos a largo plazo, en tierras que en su momento carecían de valor, pero que con el paso del tiempo y debido al crecimiento de la población o a la escasez de recursos, se habían vuelto invaluables. Había previsto que la región de la Sierra Nevada, que él había observado desde niño, se convertiría un día en un punto crucial para el desarrollo.
La carta detallaba cómo ciertas tierras, consideradas cereales o imposibles de cultivar, poseían en realidad manantiales subterráneos y acuíferos desconocidos para la mayoría, cuyo potencial era inmenso. El verdadero tesoro no era un cofre de oro, sino una serie de activos estratégicamente posicionados que, una vez activados, podían generar un flujo constante de riqueza y recursos para la comunidad. Era una fortuna diseñada no para el consumo individual, sino para la prosperidad colectiva. Lo que su padre había dejado no era una simple herencia, era un legado filantrópico disfrazado de acertijo. Él había confiado en que solo Elena, con su espíritu altruista, sería capaz de desentrañar el significado y usarlo para un propósito mayor. Los documentos no hablaban de cuentas bancarias directas, sino de terrenos, derechos de explotación y patentes que, una vez recuperadas y puestas en valor, podrían financiar no solo el orfanato, sino proyectos enteros de desarrollo para la región. La hermana Elena sintió un torbellino de emociones, gratitud, asombro y una abrumadora sensación de responsabilidad. Su padre, a pesar de su frialdad externa, había guardado un amor profundo por ella y una visión de un mundo mejor que compartía con ella. Su herencia no era una carga, sino una misión, y ella, con su corazón puro y su mente aguda, estaba lista para aceptarla. La realización la golpeó con la fuerza de un rayo, el desprecio público, el viejo guardarropa. La aparente miseria del legado era el camuflaje perfecto para proteger una fortuna que, en manos de sus hermanos, habría sido dilapidada en lujos personales, pero que en las suyas podía transformar vidas enteras. No sabía que el verdadero desafío comenzaría ahora, al intentar convertir esas pistas en una realidad tangible y al enfrentar la incredulidad del mundo. La revelación del verdadero legado de don Fernando transformó por completo a hermana Elena. La tristeza y la sensación de abandono se disiparon, reemplazadas por una inquebrantable determinación y un profundo sentido de propósito. Su padre no solo había confiado en su buen corazón, sino también en su inteligencia, en su capacidad para desentrañar un misterio complejo que sus otros hijos, ciegos a todo lo que no fuera tangible y de valor inmediato, jamás hubieran percibido. Las propiedades que los documentos describían como tierras baldías o proyectos fallidos comenzaron a revelarse como estratégicas parcelas de tierra fértil con acceso a fuentes de agua ocultas, derechos de explotación de canteras olvidadas y hasta una participación minoritaria en una empresa de energía hidroeléctrica que por la burocracia estaba en un limbo legal. Era un entramado de activos latentes, dispersos y enrevesados, diseñados para pasar desapercibidos por aquellos que buscaban el brillo fácil del dinero. El primer paso de hermana Elena fue buscar a alguien de confianza, alguien con el conocimiento legal y administrativo para ayudarla a descifrar y activar aquellos documentos. Recordó a un viejo abogado del pueblo, don Rafael, un hombre honesto y de principios que había ayudado al orfanato en varias ocasiones con trámites menores. Con los papeles del cofre bajo el brazo y una explicación cuidadosamente elaborada, hermana Elena se sentó frente a él. Al principio, don Rafael se mostró escéptico. La historia sonaba a fantasía, a un sueño de una monja bien intencionada. Pero a medida que hermana Elena le presentaba los documentos, las escrituras, los mapas antiguos y le leía fragmentos de la carta de su padre, su escepticismo se fue transformando en asombro. Los ojos del abogado se abrieron de par en par al reconocer nombres de propiedades que en efecto existían, pero que estaban registradas bajo complejas estructuras legales casi imposibles de rastrear sin las claves precisas que don Fernando había dejado. Su padre era un genio, hermana.
susurró don Rafael con una admiración palpable. Esto es una obra maestra de la estrategia legal y financiera. Había previsto cada obstáculo, cada intento de apropiación. Solo usted, con estas pistas, podría desenterrar este tesoro. Con la ayuda de don Rafael, hermana Elena inició un arduo proceso para reclamar y reactivar cada uno de los activos. Fue una batalla legal y burocrática, enfrentándose a la incredulidad de los funcionarios, a la resistencia de antiguos inquilinos que se habían apoderado de tierras abandonadas, y a la complejidad de revivir empresas olvidadas. Pero la carta de su padre era su guía, un manual de instrucciones que anticipaba cada problema y sugería soluciones. Donde la carta hablaba de la llave que abre puertas cerradas, descubrieron una cláusula en un Viejo Testamento que les permitía reclamar derechos de agua vitales para el riego de vastas extensiones de tierra árida. Donde mencionaba la semilla que espera germinar bajo el sol olvidado, hallaron las patentes de una técnica agrícola que, en su momento, fue considerada demasiado arriesgada, pero que ahora, con las nuevas tecnologías, era la solución perfecta para hacer florecer las tierras de la Sierra Nevada. Hermana Elena, con una perspicacia que nunca creyó poseer, dirigía el proceso inspirando a don Rafael y a un pequeño equipo de voluntarios que se unieron a la causa, con su fe inquebrantable y su visión clara. Mientras los activos se activaban, la transformación no solo era financiera, sino también personal. Hermana Elena se comunicó con ingenieros agrónomos, arquitectos, expertos en desarrollo comunitario. El orfanato, que había sido el centro de su universo, se convirtió en el punto de partida de un proyecto mucho más ambicioso. Los recursos que comenzaron a fluir no se destinaron a lujos, sino a la construcción de nuevas instalaciones para los niños, a la creación de una escuela moderna, a la edificación de pequeñas viviendas para las familias más necesitadas de la región. Se perforaron pozos, se instalaron sistemas de riego, las tierras baldías comenzaron a reverdecer, ofreciendo cosechas abundantes y trabajo digno para los campesinos de la zona. La carta de su padre se hizo carne. El verdadero tesoro de los Sandoval no era el dinero guardado, sino el dinero invertido en el futuro, en las personas, en la construcción de una comunidad próspera y autosuficiente. Ricardo y Patricia, por supuesto, se enteraron de los rumores. Al principio, los desestimaron como chismes de pueblo, producto de la fantasía de su hermana monja, pero cuando comenzaron a ver la verdadera escala del proyecto de hermana Elena, cuando los periódicos locales empezaron a hablar de la transformación milagrosa de la Sierra Nevada, sus rostros se contorsionaron de envidia y furia. Intentaron investigar, buscaron cualquier resquicio legal para reclamar parte de esa fortuna olvidada. Pero don Fernando había cubierto cada una de sus bases. El plan era impecable. La hermana Elena había descubierto que el legado no era solo un regalo, sino una responsabilidad que la obligaba a crecer más allá de sus propias expectativas. La transformación de la Sierra Nevada, impulsada por el legado de don Fernando y la incansable dedicación de hermana Elena, no tardó en convertirse en una historia de esperanza que se extendía más allá de las fronteras de la región. El orfanato, antes un refugio precario, se convirtió en el corazón de un vibrante centro comunitario. Los recursos que su padre había escondido y que ella había logrado activar financiaron proyectos que cambiaron la vida de miles de personas. Las tierras áridas, que antes solo producían polvo, ahora daban cosechas abundantes gracias a los sistemas de riego y a las técnicas agrícolas innovadoras que se implementaron. Se construyeron escuelas rurales con maestros capacitados, centros de salud con acceso a medicinas básicas
y pequeñas empresas locales que generaron empleo y oportunidades para los jóvenes. La comunidad, antes sumida en la desesperanza, encontró en hermana Elena no solo a una líder, sino a una fuente de inspiración, una prueba viviente de que la fe y la determinación podían mover montañas y de que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. La filosofía de don Fernando, plasmada en aquella carta y en el ingenioso diseño de su tesoro, se convirtió en el credo de hermana Elena. Él había creído firmemente en la inversión a largo plazo, en la creación de valor sostenible, en la idea de que la riqueza debía servir a un propósito mayor que la acumulación personal. Y ella, con su espíritu altruista, era la perfecta ejecutora de esa visión. La frase «la semilla que siembras hoy alimentará a generaciones mañana» se convirtió en el lema de los proyectos. Cada decisión, cada inversión, se hacía pensando en el bienestar de la comunidad y en la sostenibilidad a futuro. Los niños del orfanato, que una vez habían sentido la desesperación de la escasez, ahora crecían en un ambiente de abundancia y oportunidades. Muchos de ellos, al llegar a la edad adulta, se quedaron en la comunidad, aplicando los conocimientos adquiridos en la escuela y en los talleres de formación, contribuyendo al crecimiento continuo de la región. Se convirtieron en ingenieros agrónomos, maestros, enfermeras, pequeños empresarios, todos ellos frutos de aquel tesoro que don Fernando había escondido para su hija. Ricardo y Patricia, los hermanos de hermana Elena, observaban con una mezcla de asombro y amargura el ascenso de su hermana. Las noticias de la milagrosa hermana Elena llegaban a la capital, en los mismos periódicos que antes alababan sus propias galas benéficas y sus inversiones ostentosas. Intentaron contactarla bajo el pretexto de una reconciliación familiar, pero su verdadero objetivo era sondear la fuente de su riqueza y, si era posible, reclamar una parte. Hermana Elena los recibió con la serenidad de quien ha encontrado la paz. Les mostró el orfanato floreciente, las escuelas, los campos cultivados. Les explicó el legado de su padre, las razones de su testamento, la astucia con la que había protegido aquel tesoro. Los ojos de Ricardo se entrecerraron con la frustración, y Patricia apretó los labios, incapaz de comprender cómo su hermana, la monja deshonrada, había logrado un imperio de tal magnitud, mientras que el suyo, el legado legítimo, parecía pálido en comparación con el impacto social de Elena. Ellos, que habían heredado las mansiones y las cuentas bancarias, habían perdido la oportunidad de participar en algo verdaderamente significativo, algo que trascendía el dinero. El viejo guardarropa se había convertido en el arca de una nueva civilización. La riqueza de hermana Elena no estaba en el oro, sino en la gratitud de las personas, en las sonrisas de los niños, en el desarrollo de una comunidad que había encontrado una nueva esperanza. Su padre, en su lecho de muerte, no le había dejado una fortuna para ella, sino una misión, una responsabilidad de usar su ingenio y su legado para el bien común. Y ella había cumplido con creces. La hermana Elena se dio cuenta de que su padre, al negarle una herencia ostentosa, le había otorgado algo mucho más valioso: la oportunidad de construir un legado inmortal, un legado forjado con amor y propósito, un testimonio de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se da y en el impacto que se genera en el mundo. La sabiduría de su padre había trascendido la muerte y ahora, a través de su hija, continuaba dando frutos. Con el paso de los años, hermana Elena, o Madre Elena como la llamaban con reverencia en toda la región, continuó guiando la comunidad de la Sierra Nevada.
Su cabello se volvió plateado, su rostro se surcó de arrugas que contaban historias de alegría y sacrificio, pero sus ojos conservaban el mismo brillo de esperanza y determinación que había encendido aquel viejo guardarropa. El orfanato original se había expandido hasta convertirse en un complejo educativo y de bienestar, con una universidad técnica, un hospital y centros de investigación agrícola que atraían a expertos de todo el país. La visión de don Fernando, cultivada por el amor y la sabiduría de su hija, había florecido en una utopía palpable. La historia del tesoro del guardarropa se convirtió en una leyenda local, susurrada entre los ancianos y contada a los niños al calor de la lumbre. Era la prueba de que a veces los mayores regalos se disfrazan de insignificancias y que la verdadera fortuna no está en el oro, sino en el propósito y en el impacto que uno genera en el mundo. Madre Elena nunca buscó el reconocimiento personal. Su felicidad residía en ver la prosperidad de su gente, en la sonrisa de cada niño que antes había estado desamparado, en el campo fértil que antes fue un erial. La paz que había buscado en su juventud la encontró en el servicio, en la realización de la visión de su padre, pero sobre todo en la sabiduría de su propio corazón. Sus hermanos, Ricardo y Patricia, envejecieron en el lujo de sus mansiones, rodeados de fortunas materiales que, irónicamente, se sentían vacías. Su imperio creció, sí, pero no con la misma alma que el legado de Elena. Nunca pudieron comprender la magnitud del tesoro que su padre les había escondido a plena vista, la oportunidad de construir algo trascendente. Se miraban a sí mismos como los herederos legítimos, los exitosos, pero en el fondo sabían que habían perdido algo invaluable, algo que su hermana había ganado sin buscarlo, el verdadero significado del propósito, el amor de un padre que en su frialdad había diseñado un legado de un valor incalculable para la hija que realmente lo comprendía. La ironía era cruel. En su búsqueda incansable de la riqueza material, habían renunciado a la posibilidad de una riqueza mucho más profunda, una que no se podía comprar. El viejo guardarropa, reparado y pulido, permaneció en un lugar de honor en la entrada del orfanato. No contenía nada más que libros y algunos juegos para los niños, pero su presencia era un recordatorio constante de que, a veces, los objetos más simples pueden esconder los secretos más profundos y los legados más extraordinarios. Era un faro de la historia de Elena, de la astucia de su padre y de la verdadera naturaleza de la generosidad. Al final, hermana Elena, la monja que había sido desheredada por su familia y relegada al olvido, se convirtió en la verdadera heredera de la visión de su padre, no solo de su fortuna, sino de su genio. Demostró que el poder del amor, la fe y la visión pueden transformar la pobreza en prosperidad y el desprecio en un legado inmortal. Su historia se convirtió en un himno a la esperanza, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, siempre hay un tesoro oculto esperando ser descubierto por aquellos con el corazón abierto y la voluntad de buscar más allá de lo evidente. Y así, la Sierra Nevada floreció no por la magia, sino por la sabiduría de un padre y el amor inquebrantable de una hija. ¿Puedes creer que esto realmente sucedió? ¿Que un padre pudo orquestar un plan tan ingenioso para su hija, desafiando todas las expectativas de una herencia? ¿Has vivido algo parecido a esto, donde el verdadero valor de algo se revela solo cuando miras más allá de lo superficial? Si esta historia te tocó el alma, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, es porque este video necesitaba llegar hasta ti.